Hola Capricornio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda Capricornio que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que veas la lectura, es que necesitabas recibir el mensaje. Toma lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo Capricornio. Aquí Capricornio, con este 9 de oros se ve que ustedes están o van a entrar en un periodo bastante abundante. Aquí se ve que van a estar con muchísima abundancia económica, con muchísima seguridad. Aquí ustedes es posible que estén logrando su independencia económica. Aquí van a estar disfrutando de los resultados de lo que han hecho hasta ahora. Pues aquí van a recibir una buena cantidad de dinero. Aquí me habla de estabilidad económica, de bienestar económico. Acá ustedes van a tener la capacidad de mantener lo que han conseguido, van a tener autonomía financiera, autonomía económica, independencia. Acá se ve que ustedes van a estar generando un entorno bastante seguro y próspero para lograr estar avanzando con seguridad. Y este 9 de oros también me dice que no solamente van a tener dinero para lo que necesiten, o para sus gastos mensuales, sus gastos habituales, sino también que van a tener dinero para todo aquello que quieran hacer, que vaya mucho más allá de lo que simplemente tengan que pagar. Pues básicamente ahí van a tener muchísimo más capital para hacer lo que ustedes literalmente deseen. Y la suma sacerdotisa, pues acá la suma sacerdotisa me dice que ustedes van a estar encontrando algún tipo de información. Aquí hay una información que estaba oculta y nada, van a estar conociéndola. Aquí hay algo que estaba callado y se va a volver claro para muchos de ustedes. Aquí van a comprender algún tipo de situación por la que ustedes estaban pasando. Con la información que llega, por supuesto, van a estar conociéndola. Así que lo que hasta ahora permanecía oculto, callado, que ustedes no conocían, aquí con la suma sacerdotisa Capricornio se van a estar enterando. Y eso es muy posible que le genere cierto tipo de preocupación, ansiedad, insomnio. Aquí hay algo que evidentemente, posiblemente estas noticias los estén preocupando y estén pensando en qué decisión tomar o qué es lo que tienen que hacer. Pero el 9 de oros es una carta que te dice no te preocupes por cosas que no vas a resolver, no te preocupes por cosas que quizás nunca van a pasar y solamente estén creadas por tu mente, ¿ok? Muchas veces las personas sobrepiensan y piensan en negativo: ¿qué me va a pasar si esto, si aquello, si lo otro? Y al final nada de eso malo ocurre y total se torturaron, tuvieron insomnio, dejaron de dormir, se preocuparon por cosas que definitivamente nunca pasaron ni tenían la más remota posibilidad de ocurrir. Y la carta de la fuerza me está diciendo que cualquier situación poco fácil por la que ustedes estén pasando actualmente se va a estar controlando. Por supuesto, con 9 de oro aquí, ¿quién no va a controlar una situación? Pero bueno, puede ser no una situación económica, sino algún tipo de situación personal de otra índole que no tenga que ver con dinero por la que estén pasando. Pues aquí la carta de la fuerza me dice que todo va a estar bajo control, que algo que te parecía imposible de controlarse, imposible de que lo consiguieras, aquí con esta carta, pues evidentemente esto se va a controlar y lo van a estar pues consiguiendo. No por la fuerza, sino por la inteligencia, por intervención de la divinidad, pues nada, por lo que sea, pero va a estar controlado. Acá sale la carta del diablo, pero la carta del diablo estaba saliendo al revés. Vamos a ser realistas. No es la carta invertida, pero sí salió en eso al revés. Para Capricornio. Y precisamente pues me está diciendo esta carta del diablo que aquí había. Voy a ponerla al derecho, pero voy a interpretar que sale al revés. Aquí esto me decía que había una situación que te preocupaba y esto que se iba a estar controlando. Pues aquí la carta del diablo invertida me dice que aquí ustedes van a estar liberándose de cualquier atadura económica que tuvieran, algún tipo de atadura de contratos. Cualquier tipo de atadura que ustedes estén teniendo actualmente, aquí se van a estar literalmente liberando
por el 9 de oros me decía que iban a conseguir su independencia económica. Así que aquí definitivamente, si ustedes tienen deudas, pues las van a poder estar pagando. Si tienen algún contrato de trabajo que les impide salir de ese trabajo y buscar otro, o simplemente que tienen horarios o condiciones muy restrictivas y ustedes pues quieren salirse de ahí, pero no encuentran la forma, pues disculpen, definitivamente aquí ustedes van a zafarse y ustedes van a estar liberándose. ¿Y por qué eso me refuerza esta idea? Porque viene después la carta de la justicia. La carta de la justicia me está diciendo precisamente que ustedes van a estar liberándose de ataduras. Aquí ustedes, esto se va a estar resolviendo. La carta de la justicia es que se resuelve un problema, sea en corte o fuera de corte. Algo que necesitaba solucionarse, aquí la carta de la justicia lo va a estar resolviendo. Pues aquí después que se resuelve esta atadura que tú tenías y te sales de ese negocio que no servía, de ese trabajo que te estaba atando, de ese quizás de algún gasto excesivo que tenías o algún tipo de dependencia económica de alguien, que ahí a la justicia completamente confirma esa liberación y la resolución a tu favor. Pues acá el emperador es un punto clave. El emperador me está diciendo que aquí todo se va a estar organizando, que va a haber una organización financiera sólida para muchos de ustedes. Aquí me está hablando de que se va a construir algo estable, algo duradero. Aquí vas a estar liderando en tus decisiones. Aquí Capricornio, dejas de reaccionar y aquí las cosas se comienzan a estabilizar. Con la carta del emperador, todo en tu economía se estabiliza, se asienta, se asegura, ¿ok? No es solamente que vas a recibir dinero, te vas a salir de esto, no, no. También me hablas de estabilidad económica, estabilidad financiera para ustedes. Me refuerza lo del 9 de oros que estaba ahí al principio. Y la reina de bastos, aquí hay una persona, una mujer que podría estar impulsando todo esto. Acá hay una energía de una mujer que es emprendedora, una mujer que echada para adelante, una persona que te puede estar ayudando a generar ingresos, a decirte cómo generar ingresos, o simplemente que tú vas a estar actuando como la reina de bastos. Pero más bien me inclino a que es alguien que te podría estar ayudando, ¿ok? Aquí esta persona ayuda a que todas las cosas se comiencen a mover, que se te comiencen a tener contactos con personas que te podrían ayudar, oportunidades que te podría estar abriendo esta persona, que te podría estar ayudando a tomar esas iniciativas que antes tú no estabas aprovechando, Capricornio. Así que nada, esta persona va a hacer que el dinero se mueva y que no se quede pues literalmente estancado. Vamos ahora con un mensaje de las cartas de Keeper para ustedes. Wow, y me salió la carta pues literal de la casa. Hay que más para Capricornio. Capricornio, esta carta de la casa me conecta muchísimo con la carta del 9 de oros que me estaba hablando de estabilidad, de economía, de abundancia, de independencia financiera y sobre todo con la carta del emperador que me está hablando de estabilidad económica, ¿ok? Así que aquí estamos hablando de estabilidad. La carta de las expectativas acá, estas expectativas, tienes expectativa de que algo se dé, no es negativo, solamente que es un proceso por el cual tienes que pasar, es un proceso que todavía no sé, tú tienes expectativas de que algo se te esté dando con respecto a tu seguridad económica. Y la carta de los amantes, pues acá hay una decisión que vas a tener que tomar y eso podría estar afectando tu estabilidad financiera. Aquí puede haber una sociedad, un acuerdo, un contrato o una elección entre dos caminos que vas a tener que hacer. Así que definitivamente aquí hay una base sólida, pero hay una decisión importante que aún no se define y el resultado pues todavía no se ve aquí con mucha claridad. Así que vamos ahora con un mensaje de este tarot. Para Capricornio, wow. Y sale aquí la reina de oros. ¿Es la reina de oros? No era la reina de oros. Esta es la reina de bastos, que es la reina del fuego.
que es esta misma reina que te salió acá. Y acá definitivamente me aclaran lo que decía la reina de bastos. La reina de bastos estaba diciendo que tú eres brillante, que eres talentoso o talentosa, Capricornio, que eres independiente. Aquí me está diciendo que no existe nada que tú no puedas hacer, o sea que todo tú lo puedes hacer, que creas en ti mismo y que nunca subestimes tu capacidad de hacer realidad tus sueños, que tienes necesidad de hacer equilibrio entre tu carrera profesional y tu vida personal. Pero sobre todo nunca subestimes tu capacidad porque tú puedes hacer realidad todo aquello que tú quieras tener, Capricornio. Y vamos a decir la frase para manifestar en los comentarios. Yo puedo hacer todo lo que me proponga. Yo puedo lograr hacer todo lo que me proponga. Así que déjenme esa frase en los comentarios. Recuerden, yo puedo lograr hacer todo lo que me proponga. Y nos vemos en el próximo video, Capricornio. Hasta la próxima.